Hola, ¿Qué tal? ay, se me va. Tío, no sabía digo, exactamente digo, cómo era. Digo, por aquí. Digo, por el mío, digo yo, ay, digo, a ver si me equivoco en Instagram. Sí, lo que pasa es que no me salía no me salía en la pantalla todavía y luego ya se ha refrescado. Ha tardado un poquito, pero ha salido. Ah, vale. Bueno, pues preséntate tú primero, que es el invitado. Bueno, bueno, me presento. Bueno, pues yo soy editor, ¿vale? En redes o sea, mi nombre es a.martin Gamboa y bueno, soy compañero de profesión de Irene, sobre todo lo que soy es amigo y bueno, compartimos también bastante gustos a la hora de un poco investigar y entrenar en base a la patología y nos gusta todo ese tipo de formato de entrenamiento, ¿no? Y de Sí. ideología, ¿no? Porque a veces es como una ideología. Y nada, pues simplemente agradecerte lo primero, que me hayas invitado a hacer esto. Y yo, como ella, pues soy educador físico, como he dicho antes, me gusta todo el tema de las patologías y bueno, actualmente le estoy, le estoy dando más horas de estudio al entrenamiento de la mujer, básicamente porque, bueno, la mayor demanda que tengo de entrenamientos personales es de chicas y, bueno, pues me ha puesto un poquito más me he puesto un poquito más en la onda de cómo dar un mejor contenido y, bueno, pues qué mejor que ponerlo al servicio de las redes sociales, básicamente. Sí, en eso te doy la razón. Aparte que todavía falta investigación, tenemos que medir la velocidad de ejecución en las chicas. Todavía no se ha medido. Sí, pues, si tengo ocasión de hacerlo, lo hago, ¿vale? Está, lo que pasa es que es complicado. Al final, todo el tema de investigación a veces es muy difícil solaparlo con, digamos, con el entrenamiento diario, ¿no? Yo creo. Entonces, es un poco más lo que nos distancia. Pero bueno, Sí. yo creo que están saliendo ya cosas muy buenas. Aquí, por ejemplo, por la zona centro, hay cosas muy chulas. Ya en el INEF de Madrid están saliendo proyectos muy específicos de entrenamiento de mujer, muy... Por Rocío, to- seguramente por Rocío Cupeiro, ¿no? claro, Sí, la conozco, hay, sí, ya hay sigo. cuatro personas investigadoras, ¿no? Ya sabes. Así que, bueno, cuando tú quieras, yo creo que hoy tenemos trabajo porque la verdad que me ha gustado mucho tu propuesta. Es un poco diferente a lo que venimos hablando normalmente con respecto a entreno en mujer, así que yo por mí Sí, encantado de poder sumar, porque bueno, tú eres mucho más experta que yo, entre otras cosas, porque hombre, lógicamente eres mujer, entonces mejor que eso no lo hay nunca, pero bueno, yo voy a intentar sumar lo máximo que pueda en base a mi experiencia. vale, yo soy Irene González, educadora física 62289. Me gusta la mujer y las patologías. Y yo estaba siempre con el rendimiento. Y terminé en rendimiento. Y me he cansado del rendimiento y me voy a la rama de salud ya. Paso. Paso del rendimiento, sí me gusta, pero que veo más nuestro papel como un agente sanitario, Sí, más sanitario que más en el rendimiento, ¿no? Bueno, que también es otra rama nuestra, porque tenemos muchas ramas. es que nuestra carrera es muy multidisciplinar, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, Entonces tiene muchas aberturas. Pero bueno, yo creo que la diferencia entre salud y rendimiento en este caso, que tú y yo ya lo hemos hablado mucho, pero para la gente que nos está escuchando, es básicamente que ala, el rendimiento es optimizar a una persona al al 100. máximo, poner la máquina al máximo y hacer que, como si fuese un Ferrari, que le pusiésemos tanto a punto que corriese a tope y que encima resistiese cualquier tipo de cosa. Y en el caso de la salud estamos hablando de que nosotros tenemos un coche normal y vamos a ponerle a punto y vamos a a sacar el máximo jugo que tenga ese coche, pero dentro de un contexto totalmente distinto porque bueno, la salud no deja de ser que normalmente el ejercicio o el deporte no es prioritario, sino que es un complemento, porque tú tienes trabajo. Y en el caso del rendimiento, tu trabajo es Eh, ser la máquina. Ser la máquina. Pues bien, empezar introduciendo bueno, yo tengo mi opinión sobre este tema y luego tú das la tuya, pero yo voy a dar las pinceladas. A ver, el tema que siempre cuestiono hay que tener en cuenta o no el ciclo menstrual. A ver, en rendimiento, para mí es un sí rotundo. En salud, hay que tener en cuenta ciertas cosas, para mí. Para mí hay que, por ejemplo, hay que seguir la planificación,
y seguir la programación, pero soy partidaria de que no todos los entrenamientos de toda la investigación que hay hecha en hombres, todo no Sirva se para, puede, ¿eh? sirva para mujeres, ¿no? Sí, para mujeres, no todo, a ver, no se puede extrapolar del todo al 100%. Se puede extrapolar un tanto por ciento, pero el 100% no, porque es diferente y la fisiología es diferente. Entonces, para mí hay que controlar la pregunta que siempre, que Juan Ramón Heredia, mucho siempre cuestiona esto. ¿Tenemos en cuenta o no el ciclo menstrual o no? Vale, yo en parte tendría en cuenta la semana premenstrual por la prolactina y controlar los entrenamientos con alta intensidad y el día previo al día de sangrado. No sé si esto será Técnico, ¿no? un poco, bueno, también estoy hablando de sangre y... Pero bueno, Bueno, yo creo que es normal, ¿no? previo y el mismo día de la menstruación. Y lo que pasa aquí es que muchas mujeres tenemos dolores. No debería disminuir y no debería de pasar porque no es lo normal. Pero ese día que viene, que baja justo, tenemos un dolor intenso y que no, y yo, no sé, mantendría la carga, mantendría la intensidad, la carga la mantendría o no, no, ahí ajustaría las cargas y luego la intensidad la intentaría mantener, pero también la querría controlar en la semana antes del sangrado, por la semana premenstrual, y ese día de sangrado, el día previo al sangrado y el día del sangrado. Para mí eso son los que para la salud no hay que tenerlo tanto en cuenta, pero yo creo que esos tres tips en salud creo que para mí sí hay que tenerlo en cuenta, porque ese día te digo yo que no Que no arranco, sale, ¿no? no sale. Bueno, yo creo que, bueno, lo primero hay que escucharte a ti como profesional y como mujer, ¿no? Que al final, aunque todos los cuerpos son distintos, pero dentro de un margen siempre se comportan de una manera similar. Pero sí que es cierto que de cara a la salud, bajo mi punto de vista, y además para normalmente la gente que aquí nos ve, es muy difícil que ellos entiendan esa parte, porque además es que ni siquiera, o sea, yo creo que ni siquiera hay chicas que conocen realmente el ciclo específicamente. O sea, de hecho a mí me pasa que yo tengo que hacer pequeñas como píldoras de decir, a ver, espera, pero esto es así por esto, ¿no? Yo mismo tengo que, digo, yo siempre les digo, pero por eso tú te sientes así. No, porque está pasando esto, ¿no? Entonces, como tú bien has apuntado, es difícil programar y los tips de cuándo y cómo acabas de decir, creo que es lo básico. Pero yo creo que nada más lejos de la realidad, en la salud, lo único que hay que buscar es el foco de la salud, ¿no? Sí. Entonces, al final, ¿cómo buscamos eso? Pues como entrenadores yo creo que lo más importante es adaptar el mínimo que se pueda dentro de los rangos fisiológicos. Es decir, Claro. aplicando el sentido común y le explicamos a las chicas, pues por ejemplo, que en la fase final lútea antes del sangrado, ahí podemos pegarle un apretón a oxidar grasas, por ejemplo, ¿no? También. Pero yo creo que no se puede programar tan específicamente. Entre otras cosas porque es muy laborioso y todas las mujeres tienen un proceso distinto. También. Y yo creo que ahí estarás tú de acuerdo conmigo. Entonces, como Sí, entrenador no sería viable. Eso sí, si entrenas a una Lidia Romero, ¿no? O a una atleta profesional, pues obviamente te puedes permitir cualquier tipo de lujo, porque además son personas que conocen su cuerpo al límite. Y eso yo creo que también es otra parte fundamental, que muchas chicas no lo conocen. Ya, y que también somos a ver, no somos imposibles, pero también somos una máquina compleja de llevar. Bastante. Somos una máquina y también... Entonces, y la intensidad, claro, yo aquí le estaba respondiendo a una amiga mía, que es Sara, de rugby, que me hizo la pregunta de que cómo variaríamos la intensidad durante el ciclo. Pero es que yo no variaría la intensidad, es decir, yo ajustaría la carga y controlaría la intensidad. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo, bajo mi punto de vista,
lo que más hay que controlar, sobre todo en diferenciando fases, es que es la intensidad relativa. Porque la absoluta puede ser más o menos, yo creo, similar, ¿no? Por ejemplo, Sí, a un hombre, o puede, estacionando en fases, puede no cambiar tanto. Pero la relativa sí, porque en la primera fase te va a permitir más desarrollar más fuerza, anabolismo. claro, desarrollar mucha más fuerza, pero puedes trabajar en volumen, ¿no? Sí, Al ahí final puede puedes darle caña al cuerpo, darle pero caña. en la segunda parte, en toda esa fase lútea, necesitas intensidad, pero necesitas darle mucho más descanso. Entonces, yo creo que es la clave de esto, que en la segunda parte descanses más y en la primera parte, en la fase folicular, te puedas permitir descansar menos Y darle y más caña. entrenar más, incluso más tiempo. También la segunda fase, meterle caña a la fase oxidativa, al entrenamiento de aeróbico y de resistencia. Para Eso yo, ir. eso yo lo publiqué el otro día, bueno, tú ya lo sabes, en el, en, Sí, en te el lo vi. perfil, que al final es lo básico. Si es que lo básico es saber cuándo hay que subir uno y cuándo otro, y bueno, ya, chicas, se sube en la parte folicular, que es justo después de la menstruación, ahí se pone peso a tope, y en la parte lútea, después de la ovulación, se baja el peso, pero se sube la intensidad. Nos movemos más y escuchamos mucho más nuestro corazón. Sí, también. Eso es lo que... Y ahora ve, te voy a decir, lo que... Esto es, a ver, parte de lo que estoy hablando aquí, yo quiero citar a la doctora Virginia Aparicio, de la Universidad de Granada, para que nadie me diga que no saco de las cosas, que esto no es mío, que esto también es de las investigaciones de Gestafit, de Granada y todo esto. Ujú. Entonces, ella en clase, cuando me dio clase, tenía mucha razón cuando hizo hincapié en que deberíamos de, las chicas, por ejemplo, que deberíamos de llevar un diario tanto emocional, psicológico y de entrenamiento. En el que, por ejemplo, que es muy útil a la hora de programar y aparte a ti como entrenador y a mí como entrenadora nos facilita mucho el trabajo, porque así podemos programar y preparar físicamente o llevar el entrenamiento a ella al objetivo donde quiere estamos perfilando más fino, como si se puede decir. Sí, Entonces, con este diario podemos ampliar la documentación, la comunicación y aparte que hay más un hilo menos, es decir, que hay más confianza entre entrenador y entrenanda o entrenadora y entrenanda. sí, yo creo, Eh, genera un vínculo. Se genera un vínculo más y valoras tú de manera más integral, analizas si el entrenamiento lo está registrando ella bien o tú lo estás registrando de una forma o yo de otra, o, ¿me entiendes? Y también los indicadores emocionales, decía, al final la teoría de lo psicosocial hay que aplicarla. Tú cuando hablas de los indicadores biopsicosociales, para la gente que nos está viendo, ¿qué es Sí. lo que marcas? O sea, ¿qué es lo que preguntas o qué es lo que quieres que esa persona valore? Porque yo creo que eso es importante también que la gente lo sepa. Yo creo que muchas veces, sea chico o chica, muchas veces nosotros no nos preguntamos ni qué hay que valorar de eso, ni cómo nos sentimos. ¿Sabes? Ya no como entrenador, sino como persona de a pie. ¿Tú No, qué normalmente, qué aconsejas, por ejemplo, valorar o apuntar en ese diario que dices? en el diario, por ejemplo, qué grado de esfuerzo le ha parecido la sesión, eso es uno. Y luego le preguntaría si le ha gustado o no la Ujú. sesión. Y luego, y si me dice que algo no le gusta, ¿qué le gustaría incluir? Sí. ¿Qué le gustaría incluir? Y luego también y también cómo se siente ella ese día, cómo me viene ese día, cómo te sientes tú hoy. A lo mejor me siento nostálgica, a lo mejor estoy triste, o a lo mejor estoy alegre, a lo mejor estoy eufórica, y eufórica, estando eufórica le puedo meter, es decir, se le puede hacer un entrenamiento más intenso. Claro. Y Eso tú, también, por ejemplo, a nosotros nos ayuda, y bueno, esto ya hablo de mi experiencia también, nos ayuda mucho a conocer a la persona, que al final genera ese vínculo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo tengo mis herramientas para valorar y mis preguntas que siempre lanzo en la sesión, en las que me apunto mucho lo que me apunto en la cabeza, cómo está respondiendo esa persona.
Claro, es que también ella puntúa mucho tu sesión, es decir, que la adherencia a tu sesión y a tu entrenamiento también tiene que ver con si le gusta o no como tú entrenas. Fíjate que no quiero que se me pase. Ya apunta esta pregunta. Sí, bueno, sí, ahora la respondemos. Entrenamiento. Contesta y ahora la respondemos. Vale, pregunta. ¿Qué veis más ventajoso, entrenamiento personal en pareja o grupo reducido o entrenamientos individuales frente a esta parte más psicológica hormonal? ¿Creéis que tiene ventajas? ¿Qué opinas? Yo Dale tú opino, y ahora yo. vale, aquí hay que partir que el ser humano es social por naturaleza. Entonces, una persona se va a adherir más a un entrenamiento si se ve que encaja en el grupo, si ve que comparten, por ejemplo, las embarazadas, ¿no? Que comparten un mismo vínculo. Yo estoy embarazada, la otra también. Entonces todas tenemos lo mismo y todas venimos a hablar de lo Correcto. mismo. Como si entré en un buen grupo de fibromialgia, todas esas mujeres tienen fibromialgia y ay, me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Entonces creo que muchas veces, la mayoría de las veces creo que son más viables los entrenamientos en pareja o entrenamientos reducidos grupales de 4 o 5 personas, pero que tengan la misma patología o que compartan algo en común. Yo, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, creo que es el formato que se va a imponer. Creo que el Sí, entrenamiento personal, como lo conocemos, como yo lo conozco a nivel presencial, creo que cojea en ese sentido, porque sí, al final, salvo que sean lesiones, que ahí sí que discrepo porque creo que deben de ser totalmente individuales. sí, eso sí. En el caso de perfiles de salud, de pequeño rendimiento, de pérdida de grasa, por ejemplo, o de lo que sea, yo considero que lo más importante es parejas o grupo reducido. ¿Por qué? Sobre todo por la adherencia. Y La también, adherencia es la clave del éxito en este caso. y también por el precio, que es un poco más Bueno, asequible. eso también, porque obviamente a nivel de para el cliente es beneficioso porque al final tiene un servicio similar y menor precio, y para nosotros también porque a veces se genera mucha más distensión en el entrenamiento, del entrenamiento a lo largo del tiempo. Y otro factor que es uno de las claves, yo creo, de los que funciona el grupo reducido y los que suma más, es que la gente se motiva por niveles. Entonces, si por ejemplo yo voy a un grupo que digamos que estoy en un nivel inicial, estoy empezando a aprender, y luego tengo a otro que lleva ya 2 meses y ya sabe hacer ciertas cosas, yo voy a progresar seguramente más rápido hasta alcanzar el otro. Porque al final, seas como seas, pero casi todos los seres humanos queremos siempre ir progresando hacia más y no y es inevitable compararse. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es tendríamos un cliente individual durante un tiempo y luego lo pasaríamos a un grupo, ¿no? Sí, bueno, eso es una de las cosas que yo, bueno, tú ya lo sabes, que yo Sí. ponía en práctica allí en Sevilla sobre todo, que era un poco un mes de formación. Yo siempre lo decía como un mes de formación y de conocimiento entre los dos. Y a partir de ahí íbamos metiendo a las personas en subgrupos que fuesen más o menos similar y que tuviesen las mismas pautas de trabajo. De hecho, lo llegamos a hacer incluso con lesiones. Pero es difícil mantenerlo en el tiempo porque cada uno progresa de otra manera. Pero sí que, como tú has dicho, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, es increíble ver la comunidad que forman, cómo la gente se complementa. ¿Sabes? O sea, al final es muy rentable tanto para el cliente como para el entrenador. Y sobre todo, si nos basamos en que la gente lo que queremos es que se mueva, es súper eficaz. Porque se mueven en constante y además forman un grupo, una comunidad. Lo forman, lo forman. Así que yo creo que en Eh, eso es lo mejor. ¿Entramos con temas analíticas o síndrome de ovario poliquístico? Espera, yo una pregunta. Irene, Dime. es que a mí esto me ha surgido y te lo quería preguntar en directo porque, bueno, en verdad pues, te quería como pillar, ¿no? Claro. En lo del diario, tú que al final eres partidaria de llevar ese diario, mm, me están escuchando varias personas que yo mismamente ya les he dicho muchas veces lo del diario.
pero quiero que como tú como mujer que entrenas un montón, porque yo sé que entrena un montón, porque para eso la conozco y es súper defensora de la fuerza, sin ponernos en rasgos técnicos, o sea, a mí me gustaría saber cómo tú haces ese diario para ayudarte a mejorar, para que como cuando miras al pasado y ves, joder, madre mía, que es que yo antes hacía esto y ahora hago el doble, ¿no? Pues, ¿cómo Pues, lo haces tú espérate. para una herramienta que le pueda dar a la gente para que le sirva, ¿no? A ver, primero, este era mi pequeño diario, lo tengo aquí. Mira, ¿ves? Ya saca el diario, me encanta. Aquí apuntaba cómo me sentía yo cada día y lo que y escribía. A ver, lo primero, que a mí me encantan las tonterías estas, con las frases motivantes Total. de Alejón, ¿vale? Y mira, aquí tengo puesto un tip con una hernia y luego escribía cómo había sido mi día a día y lo enseño, ¿vale? No era muy técnica, simplemente escribía lo que sentía nada más y cómo me sentía. Sí, sí, no, si no hace falta, o sea, si es cómo te organizabas tú o cómo decías, claro, para saber, para que la gente lo haga, yo creo que hay que ponerlo en práctica. Y Sí, creo que es muy importante. y luego me he sentido triste, he estado mal y me ha pasado esto y necesito echarlo. Es decir, necesito echarlo. Y cuando lo echaba, lo escribía, entonces lo escupía, por así decirlo. Y Sí, entonces cuando iba a entrenar, ya eso, como que esa negatividad me la había cogido del cuerpo y la había echado fuera. qué bueno. Entonces ya es como es quitarte un peso de encima. Voy a ser un poco friki, ¿vale? Y voy a coger la película de Harry Potter, lo de la varita y echar el pensamiento de ese Ese pensadero. recuerdo, ¿no? Qué bueno. Entonces eso, entonces tú también tienes que escribir las cargas. Las cargas llevaba un cuaderno aparte. Ya estoy en plan autocarga porque no he podido entrenar. Entonces llevaba un cuaderno aparte programando las cargas, pero sí que escribía como una especie de diario. Y ahí está, lo tenía a mano. Yo, si me permites, yo un consejo que lanzo a todas las chicas, que bueno, yo lo hago normalmente, a medida que empiezan a entrenar conmigo, es simplemente anota cómo te sientes cada vez que entrenas. Para que cuando cambies de fase, veas esas diferencias y al final yo creo que la persona como que entra, se le mete en la cabeza, ¿no? Que tiene que entrenar de forma adaptada y que también su cuerpo va reaccionando y su cabeza dice unas cosas y luego dice otras. Sí, también me acuerdo de los días previos, que hay unos días, por ejemplo, yo como tengo, a ver, síndrome ovario poliquístico, también muchas veces la testosterona tengo un poquillo más alta. Soy un grado muy leve, pero sí la testosterona muy alta. Entonces había días que estaba muy, muy enfadada y lo apuntaba, pero también esos días lo aprovechaba para darle fuerte al hierro. Es decir, que podía sacar todo el genio que tenía metido dentro, por lo que me había pasado, por lo que sea, pues lo cogía y lo soltaba allí. Y si vengo enfadada, pues mejor me voy. Pues mira, ir enfadada a entrenar es buena idea. Sí, sobre todo para levantar más peso, ¿no? A levantar más, a levantar más, porque luego te queda a gusto. Te queda a gusto. Eso me ha pasado con Total. el rugby. Con el rugby, que desahogas y sueltas. Me ha escrito el diario para soltar. Bueno, mira, dice que hay Sí, dime. calendarios de ciclo menstrual y de agendas específicas que se pueden añadir. Bueno, esta es mi hermana, ¿vale? Que lo sepas. mi Vale, hermana, vale, no. mi hermana ha sido una de las claves en mi instrucción a la hora de diario de entrenamientos y demás, porque bueno, aunque yo le he enseñado a ella a entrenar, ella también me ha enseñado a mí a conocer un poquito más a la mujer. Entonces al final, eso siempre suma, así que está por aquí y ha lanzado la baza. Sí, sí. Qué importante. Sí, yo los he tenido, pero al final. El, en cuanto al shop, que lo teníamos como preparado, tú, por ejemplo, o sea, explícanos un poco lo que es el shop, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, que hay muchas Sí, veces que... Shop, ¿qué es eso? ¿Sopa? ¿O qué es eso? a ver, este es un síndrome que afecta al eje hipotalámico hipofisario junto con un síndrome metabólico. Entonces es como un dúo. Entonces hay varios grados. Hay un grado 1, grado 2 y grado 3.
Pero, por ejemplo, ahora yo he cogido otra subdivisión, pero dentro de grado 1 hay 3 y luego de grado 2 hay otros 3. Es decir, yo soy el grado 1, pero muy, muy leve. Pero sí que me afecta, por ejemplo, antes mi... Bueno, voy a hablar... No sé si... Bueno, para que las mujeres se sientan más identificadas, ¿vale? Sí, yo creo que además puede ayudar. Yo Vale. ahí no puedo hablar. Por ejemplo, mi regla antes, cuando empezó mi primera regla, fueron 11 años y medio, 12, perdón, 12 y medio, pues me duraban mucho y tenía un dolor bastante agudo. Luego, a los 25 años, como que te cambia la menstruación. A los 24 o 25 años normalmente cambian. Luego pasé a tener un sangrado menor y hubo una fase donde tuve unas alteraciones hormonales y tuve amenorrea durante 6 meses. Pusieron anticonceptiva, me mandaron anticonceptiva. Ya digo que la anticonceptiva no es una solución, es poner un parche al problema. Y luego ahora empecé con inositol y ya empecé a regularse la regla, pero lo que pasa es que sigue teniendo una disfunción porque mi regla en vez de durar 4 días, a lo mejor dura ahora un día y medio o dos. Y creo que y lo busqué y lo analicé y es porque hay una falta de progesterona. Pero eso Entonces, es debido al SOP o debido a la toma de inositol. no es por el inositol, es por el SOP, que hay Mm, falta de progesterona y por eso dura menos la regla, entonces la fase y el sangrado dura menos. ajá. Eso por lo que encontré. Entonces, este síndrome pues, afecta al 18% de la población, es una disfunción endocrino-metabólica. Y luego los grados que más comunes son la disfunción neuroendocrina, que afecta al eje hipotalámico hipofisario, ¿vale? Luego tengo el trastorno metabólico, que se desarrolla diabetes tipo 2, y resistencia a la insulina y obesidad también hay, mucha obesidad. Y disfunción de los esteroidogénesis suprarrenal. Esto se caracteriza por una alteración de una elevación de testosterona que provoca androgenismo. Entonces provoca más vello, A ver, más vello, más también empieza a tener el ratio de testosterona más alto. Eres como, a ver, todo tiene su lado positivo. está más fuerte. Está fuerte. Levanta más peso. Y es más fácil de definir. Total. Pero con el inositol, entonces, lo que sí he encontrado es que las chicas que sufrimos SOP es que tenemos una peor calidad de vida y un IMC más alto. Y en esto entras tú porque se puede revertir por la alimentación y el ejercicio. Y para mí, el entrenamiento aquí que para mí sería idóneo es el concurrente, el entrenamiento concurrente Sí. junto con series aeróbicas, bueno, es decir, entrenamiento aeróbico aparte, para mí. Y en la alimentación entras tú porque eres el experto en azúcar y triglicéridos. Bueno, yo en este caso lo primero que voy a hacer es lanzar una cuenta que para mí es un poco el referente a nivel español y el que puso la bandera del conocimiento en el SOP, que es el nutricionista Sergio Espinar, Soy que bueno, opinada, que sí. tú obviamente lo conoces, pero bueno, para quien no lo conozca que esté por aquí, es un nutricionista que ha trabajado mucho en torno a la especialización de la mujer y que ha hablado mucho sobre el síndrome de ovario poliquístico y ahí podéis encontrar, en él podéis encontrar también un poco de conocimiento bastante bueno. Resumiendo lo que podemos aportar a nivel nutricional, aparte de complementar con el ejercicio, como tú has dicho, que yo creo que lo más importante es trabajar de forma concurrente, que para los que no sepan es combinar fuerza y resistencia. Sí, A nivel nutricional, para controlar el azúcar, es trabajar, pues, precisamente bajando el azúcar, ¿vale? Entonces, lo primero y fundamental, evitar esa comida procesada que aporta demasiados azúcares y que no aporta nada más que azúcares y nada de nutrientes. Entonces, una vez que das el paso y quitas esos procesados,
habría que trabajar mucho por bajar el índice de hidratos de carbono y llevarlo a cabo solo mediante verduras y frutas de fuente principal, ¿vale? Para empezar a regular. Y luego aparte, los hidratos de carbono, que aunque los mantengas bajitos, empezar a obtenerlos de cereales integrales, legumbres, que también son altas en proteínas y demás, y que todos esos productos se consuman con el menor grado de procesamiento, ¿vale? Y eso yo creo que es lo que facilita mucho más el trabajo. Y ahí es donde más se notan cambios al principio. Puedo hablar por experiencia de personas que tengo alrededor que han tenido SOP, que lo único que hicieron fue quitarse los ultraprocesados, empezar a comer comida sana y variada, y empezaron a cambiar y a ver cambios, que junto además con inositol les benefició. Sí, yo Y luego gracias. a nivel de ácidos grasos, bueno, yo creo fundamental aquí fundamental es el ejercicio, porque es el que va a movilizar las grasas y el que va a permitir oxidar las grasas, ¿no? Y para eso yo siempre recomiendo que utilizar toda la parte de ácidos grasos poliinsaturados, ¿vale? Monoinsaturados, que bueno, para quien no lo sepa, los sanos, ¿vale? Permane. alimentos de aceites sanos que no sean refinados o que no sean con un grado alto de saturación. Básicamente podrían ser por ejemplo, los frutos secos, ¿vale? Que aunque tienen mucha más energía, ¿no? A nivel de hidrato de carbono, pero bueno, también tienen mucho contenido de buen ácido graso, y el aguacate, todos esos productos que son sanos, ¿vale? Y es que son conocidos como los omega 3 y omega 6, Eso. ¿vale? Me Pero omega 3 omega 6, pero bueno, al final, traduciendo en comida, ¿no? Traduciendo en alimentos, serían esos pescados, por ejemplo, el salmón, ¿vale? A pesar de ser un pescado graso, pero ese producto graso es muy bueno, ¿no? Y sobre todo yo creo que eso, en síntesis, al final es bajar hidrato de carbono, bajar un poco de grasas, moverte mucho más de lo que te mueves y utilizar buenas fuentes nutritivas, que no sean fuentes de alto procesamiento, porque al final lo que vas a tragar es demasiada grasa y demasiado azúcar artificial que te va a hacer seguir igual. Entonces el primer paso sería ese, y luego ya yo aquí sí que lo tengo claro y no hay duda, ve a un nutricionista. O sea, Sí, eso gente seguro. gente que tenga este síndrome, lo primero, ve a un nutricionista o ve a un entrenador, empieza por un entrenador y luego ve a un nutricionista o viceversa, pero complementa para poder conocerte, porque lo fundamental en esto no es solo que me den una carta, que me den una dieta y yo lo haga, sino que entiendas por qué hay que hacerlo y cómo se hace. Claro, Entonces, en este aquí, caso, básico para mí una nutrición buena, pero pautada por un profesional. claro, aquí le tengo que dar las gracias a Sergio Espina porque gracias a él descubrí el inositol y pude dejar la anticonceptiva. Sí, Que sí, es que me... yo creo que es referencia a nivel estatal ahora mismo en eso. Sí que es cierto que también no vamos a ser un poco más críticos, ¿eh? Que Sergio Sí, Espinar no es un autor de referencia científico, no es un autor o no, sea, pero él no es el autor, pero es un buen divulgador y es un buen defensor de esto, y además lo hace con crítica buena. O sea pero sí, que él a nivel científico no es el era autor. McDonald's quien lo publicaba todo, ¿no? Era McDonald's quien publica, lo que pasa que él coge y lo va... A ver, esto es lo que siempre pasa. Tú te suscribes a la revista, van saliendo Claro. los, los A ver, papers y coge esos papers, los publica y los divulga. Entonces, pero claro, se hace él con el trabajo de los... Bueno, pues, Pero bueno, pero al final lo que se basa es que a la gente le llegue, yo creo. Y lo importante es que a la gente le llegue todo ese tipo de cosas que no se sabían antes y que lo más importante es que beneficia a la salud de las personas, ¿no? sí, a ver, un buen divulgador y sí, eso sí. Y te beneficia, bueno, pues mejor. Aquí quiero comentar una cosa porque con el precio del entrenador y con el nutricionista sería aquí bastante importante un equipo multidisciplinar entre nutricionistas y entrenador que ofrezcan un mismo pack, es decir, mismo pack, que es decir, que todo sea, es decir, que no cueste por un lado el entrenador Una un cosa, tanto
y luego con el nutricionista otro tanto, porque luego lo malo de esto es que o uno u otro, Claro. o uno u otro. Entonces, yo lo idóneo que vería en esto sería formar un pack, y en ese pack ya va todo. Oye, yo, por ejemplo, en mi caso, como al tener las dos cosas, yo lo que hago normalmente es También. ofrecer A, B o A y B. Es decir, ¿en qué quieres incidir? Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, yo te recomiendo. Pero yo siempre intento que toda la gente tenga en cuenta que lo más importante para eso es ejercicio, nutrición y descanso, ¿no? Pero en el descanso al descanso no te vamos a cobrar. Entonces, ¿no? Sí, Que intente integrar las dos cosas. Pero bueno, yo creo que ahora casi todo el mundo trabaja de forma multidisciplinar. multidisciplinar con una... Y si no lo has hecho ya, asóciate a un nutricionista que te ayude que te ayude también a complementar eso. A ver si Sí. encuentro alguno, porque por aquí hay poco hay la aldea esta, ¿eh? Oye, si tenéis alguna pregunta a alguien, que no estamos diciendo nada, decirla y sobre todo aprovechar que está aquí Irene, porque Irene sabe muchísimo, es súper técnica de todo el entrenamiento de la mujer y aparte le va a la marcha un montón de preguntas técnicas y si no lo sabe os lo contestará seguro en un tiempo. Así que aprovechad para preguntar, que no todos los días se tiene alguien que se esté exponiendo así. Igualmente te digo a ti lo mismo. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Cuál Entre tienes tú que alguna? La de las analíticas, esa me ha llamado mucho la atención. Sí, porque al estudiar, al hacer el curso de rehabilitación cardíaca junto a la insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal, vi un claro ejemplo, también lo dijo también la doctora Virginia Aparicio, también lo dijo en su clase, que por ejemplo, que yo voy a poner el ejemplo de una tenista, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero era una tenista de España muy buena, que tenía un comportamiento bastante soberbio y bastante caprichoso y bastante alterado. Muguruza. Esa. Entonces, y decía, la doctora Virginia Aparicio decía que no le hacían unas analíticas o que no le echaban, es decir, que no sabían el por qué del todo se portaba de ese modo. Ajá. Entonces, que ella lo que dijo, que habría que hacerle una analítica de hormonas y de otros ratios que ahora voy a comentar para gestionar el estrés y el mal humor. Es decir, Interesante. porque si había una alteración, como yo que me he buscado un artículo donde ponían los parámetros que había que tener en cuenta, Ujú. entonces yo voy a empezar, a ver, no voy a hacer analítica del perfil hormonal, la primera que hay que hacer para ver todos los estados de los estrógenos y la progesterona. Porque si uno está Bueno, más bajo que el otro, va a afectar a lo emocional y al entrenamiento. Luego, también hay que ver el comportamiento proteico, visceral, es decir, lo que hay que tener en cuenta también hay que pedir una analítica completa, tanto de hormonas como de iones plasmáticos, que me refiero al sodio, potasio, proteínas, hierro, ferritina, ¿vale? Entonces, lo que veo importante de estas analíticas es que pidamos un comportamiento proteico visceral, que me refiero que miremos las prealbúminas, porque disminuyen en estados de estrés y procesos de inflamación o hepatopatías, ¿vale? Y luego ujú. la, retinolproteína, ¿vale? Su nivel pueden bajar en estados catabólicos agudos o déficit de vitamina A y aumentan si se utilizan anticonceptivos. Otra cosa de anticonceptivos que quiero decir que en el rendimiento, por ejemplo, limita. Sobre todo en las pruebas de esfuerzo y en las pruebas De resistencia. de resistencia. Entonces, también hay que tener mucho en cuenta la transferrina, que aumenta en caso de anemia ferropénica y reduce la hipoproteína y reduce en hipoproteinemias. Vale. Luego hay que tener en cuenta que la albúmina disminuye en caso de
hiperhidratación. Esto en el otro directo lo comenté. La hiperhidratación puede resultar, que esto también lo sabrás tú, y mejor que yo incluso, que si, por ejemplo, si bebo un poca agua, me deshidrato, y si bebo mucha agua, también. Claro. Entonces, que esto lo sabrás tú mejor que yo, que hay que controlar el agua en su justa medida. Los lípidos sanguíneos o lípidos totales, tanto de colesterol como triglicéridos, totalmente descontrolados. Y los niveles de prolactina, que eso incluiría en la analítica hormonal, que son las que produce amenorrea y son las que nos chiva los entrenos que nos hemos pasado con el entreno de alta intensidad. La Y prolactina. Dime. No, sí. Ahora Y también hay que tener en cuenta que las catecolaminas que bajan con el sobreentrenamiento y aumentan con el entreno de alta intensidad. Y la serie, vale, sí, me falta. Esto es importante, el balance sodio-potasio, es decir, la bomba de sodio-potasio, que solamente depende del agua que ingerimos y que es más o menos el que la regula, depende de la que la regula. Porque esto viene, por ejemplo, de que si yo sufro una deshidratación, me llevan al hospital y a lo mejor me ponen tratamientos cortos con, no sé la palabra, con suero. sí. Entonces, hay que tener en cuenta el sodio por la elevación que se da en elevación en estado de deshidratación y aumento de consumo de bebidas salinas, y el potasio, que aumenta en estado de acidosis y deshidratación modificados en ayuno prolongado. Por eso hay que tenerlo en cuenta. La bomba sodio-potasio es muy importante. Como hay un desajuste, le hemos liado para. Y luego el metabolismo del hierro, que hay que tenerlo súper controlado, tanto el hierro sérico, la ferritina, la transferritina, la serie en roja, la hematológica, el hematocrito, la parte de hematocrito, el volumen corpuscular medio, que me chiva, que disminuye en casos, el hematocrito disminuye en casos de pseudoanemia, y el volumen corpuscular medio, que te lo pone la analítica, VCM, ¿vale? Que creo que estoy directamente disminución en anemia ferropénica, pero esto también depende también de la hidratación que tú tengas, que puede aumentar o disminuir. Y luego la serie blanca, que también hay que tener en cuenta porque nosotros tenemos una herramienta que es el ejercicio, que es un estrés, que sometemos. Entonces, cuando sometemos al cuerpo a ejercicio, le provocamos un estrés que baja un poco la serie blanca, pero luego al adaptarse el cuerpo, pues sube. Es decir, no es que suba, sino que se mantiene. Es decir, que nuestra herramienta estresa al sistema, pero luego la ayuda a soportar cargas más altas o exponerlo a riesgos más grandes. Dime. No, dale. No, ya termina, me aburría Digo, malamente. es que con toda esa cantidad de datos, o sea, yo me imagino a Manolita que viene conmigo a entrenar y viene con un análisis sanguíneo y le ha salido todo lo que tienes. ¿Tú qué haces? No, esto es cuestión de rendimiento. Ahora, si es salud, le miro la serie roja hematológica y le miro, voy a diferenciar entre rendimiento y salud. ¿Vale? En rendimiento le miraría todo el perfil hormonal. Ahora, si tiene síndrome ovario poliquístico, yo lo obligaría a ir al ginecólogo para que se miren los quistes. Pues si tiene quiste o no tiene quiste. Porque hay personas. No, yo, por ejemplo, en mi caso sí tengo unos pocos de quiste, pero hay gente que se le va acumulando quiste, entonces hay que operar. Entonces sí se autoriza una revisión ginecológica y también una analítica hormonal para ver si hormonalmente también se está produciendo el síndrome de ovario poliquístico. ¿Vale? Entonces yo salud, lo que tendría claro sería la serie roja, los hematocritos y la ferritina, el hierro. Y los triglicéridos y el colesterol. Es lo que hay. Pero ahora, y también que ella controle
su revisión, si es síndrome ovario poliquístico, que controle sus analíticas hormonales, si le viene por vía hormonal o no, porque hay personas que no le viene el síndrome ovario, no sé, uno de los tres factores no se le manifiesta por la analítica hormonal, que a lo mejor la analítica hormonal le sale que no lo tiene, pero sí lo tiene, Ajá. porque esto me pasa a mí, que mis hormonas fluctúan bien, pero lo tengo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, una Como revisión todo. ginecológica junto con la analítica hormonal, tener en cuenta el hierro para no caer en anemia, porque siempre estamos en anemia, yo siempre soy anémica perdida, y hematología blanca por si hematología blanca, los glóbulos blancos por si me he pasado con el entrenamiento. Y, y tú como, bueno, lo primero, ¿tú tomas suplementos para eso? Y lo segundo, ¿cómo controlas tú? Porque a mí esto me interesa bastante, el tema de la anemia, que yo tengo algún caso y demás. ¿Y cómo controlas tú la parte de la anemia? Y si suplementas a nivel personal, ¿tú te suplementas con algo o recomiendas suplementar con algo? A ver, yo no quiero ser promotora de esta marca, pero siempre he utilizado HSN, ¿vale? Ajá. Siempre inositol de HSN, no le quiero hacer promoción. Bueno, También tengo, es decir, un multivitamínico de HSN que es Evovit, que también trae inositol, pero también viene, luego te lo paso si quieres o lo comparto, que viene sí, muy bien para el perfil de la mujer, porque por ejemplo, si ese me cuesta, porque hay farmacéuticas que nos han intentado vender multivitamínicos para mujeres y por ejemplo cuestan 30 euros, cuando es de HCN, de Bovit, si es sí. que me lo tenía que haber traído para arriba para enseñarlo, Bueno, no pasa nada. Luego lo lo, cuelgas en una historia y te... luego lo cuelgo, ¿vale? Por ejemplo, tiene el mismo perfil que esa misma marca, que no me acuerdo ahora mismo cuál era, qué marca, pero valía 30 euros un bote de 30 pastillas cuando este te sale por menos de 10 euros y trae Ajá. 120 o 11 euros. Entonces, me tomo el inositol más ese. Ahora te digo, Bueno, el inositol si empiezas con 1,5 gramos también te hace efecto. Lo ideal es, como decía, lo ideal son 3 gramos. Pero ese también hay que tenerlo en cuenta porque que tener en cuenta de multivitamínico ese porque también viene una parte de inositol, pero vamos, que hasta unos 6 gramos por ahí, que vale. no es tóxico el inositol, es decir, que para regular el síndrome poliquístico te tomas 3 gramos y te puedes tomar un poquito más y no te pasa nada. Es decir, que salían los valores vi en estudio que había valores más altos de inositol para llegar a toxicidad, pero que no hay toxicidad. Entonces tú te puedes tomar esos 6 gramos de inositol junto con esa pastilla de multivitamínico y luego mucho tiempo, cada vez que tenía menorrea, el hierro que utilizaba cada vez que iba al médico era el que manda, es que ahora no me acuerdo del nombre Bueno, eso bien. ya como es parte médica, al final va a ser cosa del médico, entonces Son es cosas más del difícil. médico, pero yo le pedí al médico que fuera un medicamento que no fuera directamente a sangre, fuera un medicamento rápido, sino que fuera un medicamento que fuera soltando diferentes dosis a lo largo del día, Ajá. dosis cortas, por ejemplo. Eso sí lo he notado yo, que cuando he tenido una fase de pérdida de peso muy alta por estrés y porque yo soy muy nerviosa, Sí. cuando competía y me acuerdo de cuando me hice el 15 de tobillo, grado 2 casi 3 pues me rompí en la fase lútea, la fase donde nos lesionamos más y donde sí hay más lesión, se ponga como se ponga y hay lesión en esa fase, es verdad, Ujú. porque a mí se me habían caído muchas personas con un pilar de 120 kilos arriba mía y no me ha pasado nada, ¿sabes? Pero ese día que sabía que tenía competición, que sabía que estaba con la regla y sabía que me podía partir, que éramos solo 7 en el campo y que no teníamos cambios, pues sí, Te noté, toco. me tocó.
Y sí noté lo del hierro que iba soltando la pastilla, aparte hay una de 80 y otra de 100. Yo siempre cojo la de 100, es decir, la de 100 y me va soltando y liberando dosis cortas de hierro a lo largo del día. Entonces con esa pastilla sí me noté mejor de salud y en ese mismo día, en esa competición, que con la de 80 que siempre me había tomado. Siempre me encontraba muy cansada. Luego me tomé la de 100 y noté un poco más de optimización. Y también una cosa que añadir, que hubo un tiempo que también tomé creatina y la creatina te da un plus más. El entrenamiento de salud, la verdad es que para mí yo no lo utilizaría, pero si tengo que jugar partidos largos o intensos o intermitentes como es el Seven, yo sí la tomaría, aunque ¿Antes o después? la creatina, ¿Antes o después? la creatina te va a hacer efecto si empiezas 3 o 4 semanas antes. Y con una dosis de, creo que era de 0,1 por kilo de peso, ¿Pero te lo tomabas post partido o pre partido? post partido no sirve de nada, para mí. Para mí no sirve de nada. Para mí la carga de creatina hay que empezarla 3 o 4 semanas antes de una competición. Y aparte también estás sacrificando por la creatina. La creatina no retiene líquido, simplemente aumenta el líquido dentro de las células de hidrato de carbono, de glúcido, de la glucemia. Entonces, para que una creatina sea efectiva, hay que empezarla a tomarla con una semana de carga y luego 2 semanas más, normal, bajas la carga, creo que era 20 gramos al día, yo hace tiempo que no la tomo, 20 gramos y luego 2 semanas después y ya empiezas a competir y notas que, por ejemplo, yo noté que rendí más y la creatina sí sirve tanto para deporte de fuerza como para entrenar fuerza y como para deporte como el rugby e intermitente y como fútbol. A mí me ayudó, me dio un plus, incluso te puedo decir que me noté que estaba acelerando más en el sprint. Yo aquí, ahora que hablas de la creatina, una separación que hago yo de toma, ¿vale? Cuando depende de qué deporte o qué ejercicio practiques, si haces fuerza, lo ideal es hacerlo en pre, ¿vale? Si predomina la fuerza, es decir, vas al gimnasio, ¿no? Por decirlo así, y tomas creatina porque quieres aumentar masa muscular y demás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tómalo en pre, antes. Pero sí, perdón, en post, me he equivocado, disculpa, en Vale. post. Pero si haces resistencia, en pre. Normalmente ayuda, sobre todo si esa resistencia es de larga distancia, porque, como tú bien has dicho, aumenta vamos a decir, el volumen de agua, ¿no? Sí, No retiene, pero aumenta el nivel de agua celular. Entonces eso lo que hace es que te evita que te deshidrates. Entonces, si haces resistencia, tómalo en pre, tómalo antes, y si predomina la fuerza, tómalo en post, porque es donde más vas a recuperar. sí, es que me ¿Vale? vino una jugadora preguntando por un post-entreno que incluía creatina. Digo yo, si quieres rendir aquí, tienes que hacer la carga de creatina para que te haga efecto. Claro, eso sí. En eso sí, pero lo del post no lo sabía, la verdad. Porque hace mil es que también cuando tomas la creatina, si tú quieres, por ejemplo, definir un poco más o que se te note ya, ahí tienes que Eso- sacrificar un poquito, ¿eh? claro, ahí está. Ahí ya es. Bueno, hablando de eso, que yo creo que es el último tema, ¿no? Es estética, ¿no? Sí, es estética. Así que vamos si quieres con ello. Si alguien tiene alguna pregunta que la lance, porque bueno, esta charla está siendo técnica, ¿no? Un poco más técnica de lo habitual en mi canal. Entonces, si tenéis preguntas, lanzarlas ahora. Y si no, bueno, se quedan ahí y ya las responderemos tranquilamente, Irene y yo, o las responderemos personalmente. Sí, Así que, si quieres, vamos con la última parte, que antes de que se nos corte, que ya sabes que se corta en 1 hora. vale, ¿qué cuánto Entonces, llevamos? pues más o menos unos 50 minutos. Ah, vale, bueno, yo termino rápido con esta parte. Y a mí que me gustaría resaltar los ejercicios que más me gustan en la mujer, que por ejemplo resaltar más las partes de, por ejemplo, los hombros, pero en los hombros tengo yo que hacer un pequeño detalle porque tú sabes que la elevación frontal y lateral, al supra lo castigamos mucho, que hay que entrenar en este ángulo más diagonal, no aquí 30 grados. ni aquí, 30 grados, ¿vale?
Luego, el tríceps, yo le aumentaría, le daría una mejor estética por lo del brazo colgante. Las piernas, sabemos que el vasto interno es más difícil, es decir, la parte interna de la pierna es más difícil de desarrollar. Entonces ahí habría que meter un cúmulo de ejercicios de sentadilla, de zancada y todo hasta desarrollar un poco más esa parte y tampoco enfocarnos con los pies tantos hacia afuera, sino un poquito más hacia adentro. Y luego ya entrenamiento de glúteo a tope y ponerle el glúteo allí. Y por eso, es que yo creo que por eso, lo de las puntas para afuera, como tú sabes, el glúteo a tope. Entonces, como ahora hay una obsesión por trabajar el glúteo, que está muy bien, porque al final el glúteo pues ese es un músculo principal, un músculo fundamental en el desarrollo Sí. de la salud, ¿no? Y es predictor de salud, en verdad. Normalmente a la gente que tiene buen glúteo no le suele doler ni la espalda, ni la cadera, ni la rodilla, ni nada. No, en el glúteo habría que entrenar fuerza y potencia más que todo. Y en ese caso, ¿Y tú qué? danos tres o cuatro pautas de ejercicio, ¿no? De cómo lo combinas tú, por ejemplo, el vasto interno y el trabajo de tríceps. Ahí A para que ver. la gente, para que la gente le... A ver, yo voy siempre alternando torso y pierna. Es decir, a mí me gusta más la rutina torso-pierna, voy conjugando tren superior con tren inferior. Entonces, pues a lo mejor, aunque un ejercicio de tríceps se puede meter entre un press banca perfectamente para fomentarlo más, porque sería un ejercicio complementario. Entonces, podría complementar eh, hombro, hombro con glúteo o tríceps con pierna, pero no me gusta, es decir, no me gusta la típica rutina wader, sino por ejemplo ese día me tengo que entrenar press banca, ¿no? Imagínate, pues tres press banca junto con tríceps, pero ese día no voy a poner hombro, porque sé ya que el hombro está sufriendo mucho en ese día. Entonces, luego cambiaría al otro día con hombros y sí metería glúteo y pierna y core. Es decir, que haría torso-pierna, pero diversificando también. Si ese día entreno press banca, no quiero meterle hombro porque ya lo estoy castigando bastante. ¿Qué más, no? Bueno, yo también ¿Y creo tú que qué? una de las cosas que fundamentales de cara al hombro, y sobre todo en la mujer, y sobre todo en mujer embarazada, o ya posparto, el trabajo de hombro yo lo considero muy importante, pero lo considero que tiene que ir siempre de la mano del trabajo de tracción, ¿vale? Porque para evitar el síndrome cruzado superior, que es básicamente lo que nos pasa de llevar los hombros adelantados, para que quien no lo sepa, de esto que vas como echado para adelante y te sale una chepita atrás, ¿vale? Tenemos que trabajar esa posición de ponernos fuertes Orgulloso. y, y orgullosos, ¿no? Como Instagram me ha echado. Instagram me ha echado, Digo yo joder. qué sé, digo yo, ay, Estaba en mi auge de speech. Instagram me ha echado. Te lo he dicho, ¿no te ha avisado el contador de que se iba? De que se no, acaba se ha de... cortado directamente. Joder, normalmente como que tiene un aviso, o yo por lo menos alguna vez sí que me he dado cuenta. Yo no, yo que como rasgo, como... Y de repente he dicho, joder. Bueno, eh, Esto lo grabo yo ahora y lo subo. para evitar lo que iba hablando, ¿vale? Que yo combino siempre el trabajo de tracciones con el trabajo un poquito más de hombro. ¿Qué es el trabajo de Sí, tracciones? Básicamente, para quien no lo sepa, los remos, los trabajar con los remos. remos, Remo ¿no? con hombro meten, ¿no? Sí. Y Igual luego que yo.
hago a lo mejor un trabajo de core y le vuelvo a meter otra vez algo enfocado en el hombro. Pero un poquito más de forma aislada, ¿no? Ujú. Y a lo mejor un poco más de forma en el trabajo de la movilidad y el control de escapular. Porque yo sí que he visto que cuando se trabaja de esa manera, sobre todo en las chicas, se rinde mucho más. Porque al final la musculatura de la mujer en la parte escapular está, Sí, normalmente eso está más inhibida. Entonces, sí. una vez que trabajas la tracción, que ya está calentita, ya te permite trabajar con un mayor rango y con mayor fuerza al hombro. Claro, Entonces, eso se ahí, produce por el claro, en ese calor y la sentido, temperatura. sí que recomiendo combinar los dos. Hacer, por ejemplo, trabajo de tracción con un control bueno escapular, de seguido hago un trabajo de core y ahora meto el hombro. Pero ya cuando tengo toda la zona posterior, la tengo ya preparada para la acción y preparada para poder desarrollar esos a lo mejor rangos de movilidad que que no podemos al principio de la sesión. Está muy bien. Sí, lo hace muy parecido a mí. Yo lo hago. Es decir, yo hago remo con hombro, press banca tríceps. Y si hizo una press banca ya meto sentadilla o peso muerto ese día. Siempre voy combinando el press banca con sentadilla o peso muerto. A ver, yo también te digo, y aquí diferencio un poco en base a qué objetivo estemos trabajando, porque a También. mí me gusta mucho que la gente trabaje en movimiento global. ¿Vale? Porque al final, excepto algunos grupos musculares, como hemos hablado antes de glúteo, me gusta mucho trabajar en movimiento global, en que la gente desarrolle toda la Posterior. cadena cinética de movimiento para que vayan conociendo su cuerpo, porque muchas veces lo que ocurre, o lo que yo por lo menos veo en mis entrenadas, es que no conocen su cuerpo y no dominan esas partes pequeñas. En Y eso con, sí. Sí. Dime. no, eso, que con lo global ayudas a ir generando un aprendizaje y luego además te ayuda en eso que estábamos hablando de a lo mejor de esas pequeñas posiciones de hombros, esa pequeña musculatura que estaba desaparecida, poco a poco se va encontrando. Porque le Yo. enseñas lo global, perdón, Ujú. ya te corto, le enseñas lo global y entre medias le pones un ejercicio aislado, más de forma analítica, que le permita, Yo que te le recomiendo. permita conocer. Eso sí, porque siempre, a ver, todo el que me ha llegado no sabe activar bien las cadenas musculares. Entonces, lo que yo he hecho, no sé si tú lo habrás hecho, utilizar la técnica de relajación de Jack Johnson. Bueno, yo no lo, en entrenamiento no lo he puesto en práctica, No, pero te pero digo, a la hora de relajación, cuando ya termines, es decir, cuando tú hagas el FOAM, sí, pues todo eso, enséñala. Es decir, yo lo he comprobado y sí le vas enseñando como el esquema corporal. Ahora tengo que apretar esto, ahora tengo que apretar lo otro y va con una secuencia. Entonces, la técnica de Jacobson de relajación, en vez de solamente utilizarla con relajación, también la he utilizado y me he dado cuenta de que le ha enseñado un mejor esquema corporal y se da cuenta de dónde tiene cada músculo y cómo tiene que activarlo. Entonces yo ya con la técnica de relajación de Jacobson, no solamente relajación, simplemente enseñar esquema corporal, le ayuda a la persona a conocer más su cuerpo también. Aunque tú le puedes estar todo el rato corrigiendo, pero si no le dices una pauta o una orden que le active, por ejemplo, aguantes del pipí para el suelo pélvico, ¿no? ujú. Entonces, pero si va siguiendo esa secuencia, aparte a la persona también le va a gustar, es decir, le va a gustar, le va a molar, porque se va guay, se va relajada y se va a tope a su casa y aparte de estar ayudando en el esquema corporal. Pues la verdad que no lo había pensado, me parece una buena herramienta. Lo único que, por ejemplo, yo veo difícil es que a la hora de hacer entrenamiento personal, tú sabes que va uno otro, ¿no? O eso se basa en que Sí, a ver, algún día, es más difícil dedicar tiempo en eso. bueno, 10 minutos puedes Claro, dedicar. Los 10 minutos últimos, en vez de hacer un día, pues ese día no hacer FOAM, hacer la técnica de relajación de Jacobson y otro día hacer FOAM. Es decir, o le dejáis con el liberamiento, con el rulo y que siempre le dejamos ahí con el rulo y luego ya viene el otro cliente. A lo mejor el otro está claro. todavía con el rulo y luego viene el otro. A ver, es buena opción, sí que es cierto que requiere un aprendizaje previo. Yo, por ejemplo, herramienta que utilizo de cara
a la conciencia corporal, ¿no? A cómo integrar el conocimiento de la persona por su cuerpo, lo utilizo normalmente intrasesión y entre ejercicios. Normalmente le doy una dosis de X ejercicios y en el momento de descanso repasamos esos ejercicios y hacemos hincapié en ese momento. Hago yo obviamente hincapié en lo que creo que es más importante y en lo que creo que debemos de mejorar. Por ejemplo, si está haciendo tracciones y pierde la retracción escapular, en ese descanso en el que todavía le permite concentrarse a pesar de que esté fatigado, les enseño cómo trabajarlo, cómo presenciarlo, cómo tenerlo en la cabeza, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me ha servido. O sea, pero me parece una muy buena opción la de la técnica de relajación, porque al final sí que ayuda a conocer más esas partes que si te concentras llegan el estímulo llega. O sea, en ese caso me parece en envejecimiento se ha hecho. Es decir, en mayores se ha hecho. Bueno. Pues esa me la anoto como tip perfecto, porque la verdad que sí me gusta. Bueno, yo personalmente lo hago, porque, bueno, no Jacobson, pero sí que hago un trabajo de relajación con un poco de meditación al final para la concienciación de lo que he hecho y de cómo siento mi cuerpo. Pero bueno, eso al final es poco a poco Yo no tengo que aplicar todavía. ir educándote a ti mismo y ir educando a las personas, porque eso lo más importante de todo es que nosotros tenemos que ir trabajando en esa educación de ellos para que ellos conozcan un poco su cuerpo, ¿no? También. Bueno, pues no te entretengo pues más. ahora sí que sí, ya cortamos, ya no hablo más. Yo tampoco. Manda en el Instagram lo que hemos hablado de los suplementos y lo que hemos sí, que vale más barato, ¿no? Sí. El inositol y demás, y nada, y sobre todo, pues, muchas gracias por esta charlita, que la verdad que es un gusto, porque sí, sabes un montón de la mujer, lógicamente, pero sobre todo a nivel técnico, y a mí la verdad que me has ayudado bastante en muchas cositas que tenía algunas dudas, sobre todo de cara a pues al tema de la analítica. A lo mejor no sabes a veces por dónde tirar. Yo te digo una cosa, si nos queremos dedicar a salud, si quieres yo te ayudo, tengo ahí unos cuantos de libros y te los paso. Bueno, ve, para decir que tenemos que entender de farmacología y tenemos que entender si nos viene una analítica, tú no te puedes quedar con la cara en blanco delante de la persona. Es decir, tenemos que entender los parámetros con los que me está viniendo esta persona, que aunque sea lo básico, los educadores físicos a largo plazo creo que vamos a estar en sanidad y que tienes que saber qué fármacos se está tomando la persona en ese momento y cómo afecta el entrenamiento y también cómo te viene con la analítica. Me dice, y a ti te pasa algo, yo quiero una analítica tuya ya, aquí. Exigencia para entrenar. Bueno, pues muchas gracias y nada, agradeceros a todos los que habéis estado por allí. Cualquier duda nos preguntáis, tanto Irene como yo, bueno, yo creo que estaremos encantados de hacerlo. Si alguna chica tiene alguna duda de un poco de lo que hemos hablado, como Irene lo dejará grabado, ¿no? Lo dejará grabado. Sí, ahora me ha dado la opción de subirlo. Vale. Y nada, y gracias por tener a este gran entrenador, amigo. Bueno, vamos poco a poco mejorando. Profe, investigador, ¿no? También. Estamos ahora entre investigación, redes sociales, entrenamientos personales. Tenemos ahora un momento cumbre, así que vamos a ver si salimos de esto y bueno, yo creo que con ilusión ahora la investigación y la ciencia del deporte yo creo que está muy para arriba y cada día somos más y nada, a seguir sumando. Te voy a buscar esos libros de fármacos y te lo mando, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, buena tarde a todos y muchas gracias. Chao, chao.